palabra de Dios también viene la corrección. También viene la corrección en el amor, ¿verdad? La corrección en el amor. Muy bien, mis hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros reafirmemos el conocimiento, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver unas desmotivaciones, unas frases con desmotivaciones, pero que son bien ciertas. Miren lo que dice aquí. No quiero dañar su corazón, discúlpeme si se va a molestar, pero esa es la realidad, sí, es la realidad. Dice, antes de criticar a los jóvenes, solo recuerden quién nos educó, ¿verdad? ¿Quién nos educó? Antes de criticarlos, solo recordemos quién nos educó, ¿verdad? Dice, tomemos en cuenta el mundo que han heredado y el mundo que deseamos para ellos. Y pues es la realidad, ¿no? Yo no puedo señalar con un dedo porque me quedo con 3 para conmigo. Si bien es cierto, los jóvenes ahorita están pues erróneos, ¿verdad? Pero es el mundo que les hemos heredado. Los emos, los darketos, los punquetos, todo eso viene de las emociones, ¿verdad? Y eso es lo que los persigue a ellos. Pero ¿dónde dijimos que es el origen de todo eso? ¿En dónde inicia? ¿En dónde empieza? En el hogar, ¿verdad? En el hogar. Entonces, si la afirmación que yo le he dado a mi hijo, no ha sido la correcta, ¿de quién es la culpa? Discúlpeme, pero es mía, ¿verdad? Es mía el error. Entonces, yo voy a tener lo que yo edifiqué, lo que yo instruí, lo que en mis manos estuvo, pero que se me fueron de las manos. Pero no se sienta mal, mi hermana, mi hermano, no se sienta mal del trabajo que usted hizo. No estamos aquí en la casa de Dios para señalar los errores que hemos cometido. Al contrario, el Señor quiere que nos animemos por medio de su palabra. Y dijimos que el Señor le da a usted luego los nietos para que en ese error que usted cometió, que yo cometí, ¿verdad?, edifiquemos y otra vez volvamos a construir hijos saludables, hijos que le agraden a Dios, hijos que sean la herencia verdadera de Dios, ¿sí? Entonces, ¿es algo importante eso? Sí, ¿verdad? El rey David, fíjense a diferencia, el rey David vivía en aquellos tiempos cuando los hijos iban a la guerra, ¿verdad? Iban a la guerra los hijos. Y él describe un mundo donde no hay grito de alarma en las plazas. Hoy en día hay gritos, sí, el mundo gime, ¿verdad?, a gritos la gran necesidad que hay en los jóvenes, en los hijos, en tus hijos y en mis hijos. Hay violencia, hay frustración. En muchos lugares del mundo hay graves problemas económicos que obstaculizan la prosperidad para toda la población, como dice la palabra de Dios. Nuestros graneros, dice, llenos, provistos de todo grano. Porque dice la palabra de Dios, no tengamos asalto. Y los asaltos, ¿cuándo vienen? Cuando hay escasez, ¿verdad? Los asaltos vienen cuando hay escasez. Pero luego dice la palabra de Dios animándome, bienaventurado, dice, el pueblo que tiene prosperidad y paz, ¿verdad? Prosperidad y paz. Muy bien. Dice también la palabra de Dios que debemos dedicarnos a la tarea de hacer una familia, uno que conoce a Jesucristo, una familia que conozca a Jesucristo. Debemos enseñar la justicia y la paz a nuestros hijos y lograr para ellos una sociedad donde Él reine. Le pregunto, los 3 hijos, los 2 hijos, el 1 hijo, los 5 hijos, los 9 hijos, los 11 hijos, los hijos que Dios les haya dado y que me haya dado a mí, en ellos reina Jesucristo. En ellos reina Jesucristo. Amén, ¿verdad? Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, pues es un tiempo para que reflexionemos, ¿verdad? Y no escondamos la verdad. No escondamos el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo hemos sido creados?
adorar a Dios, exaltar a Dios, ¿verdad? Compartir al Padre y a su Hijo Jesucristo. Esos son los propósitos por los cuales usted y yo hemos sido creados. Porque cuando vayamos con Dios, eso ya no lo vamos a poder hacer, mis hermanos. Y las cuentas, ¿cómo van a estar? Ojalá que no estén en números rojos, ¿verdad? Que el Señor con todo amor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira, aquí entra, te estoy esperando, porque el trabajo que hiciste primeramente en tu Jerusalén, lo hiciste perfecto, lo hiciste de maravilla. Pero si no, bueno, pues es un tiempo para que empecemos a esforzarnos. Porque déjeme decirle que si no tiene temor, no tiene, ¿cómo le diré? Temor o sensación o emoción de que sus demás hijos conozcan de la palabra de Dios, ahí es algo alarmante, ¿verdad? Si usted no tiene deseo de que sus hijos o de sus hijas conozcan de Dios, es una alarma, ¿sí? ¿Por qué? Porque al Señor le vamos a rendir cuentas de lo que Él nos prestó, y en ese préstamo que Él nos dio, estuvimos trabajando las 24 horas del día, ¿verdad? Porque como padres somos padres de 24 horas, ¿o no? ¿Estoy en un error? No, ¿verdad que no? Ah, sí, son las 24 horas. Entonces, ¿cómo le voy a dar las cuentas a Dios? Entonces, en esta mañana, el Señor me dice que también lo que Él me prestó, tengo que entregárselo a Él. Miren, en la célula me comentaba la hermana Yolanda de la mamá que perdió a su hijo cuando lo tuvieron que desconectar, y esas son situaciones que vienen a nuestras vidas por parte de Dios, que solamente al que puede soportarse las da, ¿verdad? Y esta mamá ya me comentaba que estaba muy rebelde con Dios, que ella no quiere saber nada con Dios, que ella le dice que no existe Dios. Dentro de su voluntad, dentro de su entendimiento, dentro de su madurez, pues la mamá pudiera decir eso, ¿verdad? Pero imagínense cómo se sentirá Dios de que una persona a quien le ha otorgado la bendición y la dicha de ser madre, porque eso lo debemos de entender, que los hijos son prestados, amén, los hijos son prestados, y aunque nos duela y se nos erice la piel y lloremos, ¿verdad? Al momento de pensar en esto, de que tenemos que entregarlos, la mamá rebelde, ¿verdad? Porque a la primera, pues sí pudiera parecer algo muy fuerte, pero nunca de dejar de entender que el señorío y la soberanía viene de Dios, por todo y para todo. Si Dios me ha prestado un hijo sano, gloria a Dios. Si Dios me ha prestado un hijo con capacidades diferentes, gloria a Dios. Si Dios ha decidido que yo entregue a lo que Él me ha prestado, pues gloria a Dios. Pero eso lo piensa y lo dice alguien que el señorío de Dios está de aquí para arriba, sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando mis ojos y mi corazón y mi alma no está dentro de el señorío de Dios, pues yo voy a pensar de una manera diferente, ¿verdad? De una manera carnal y no de una manera espiritual. Entonces, eso lo da ¿quién? La voluntad y la madurez para con el Padre, La felicidad de un padre, dice, está en que su hija sea capaz de algo que él no pudo. Esa es la imagen que tenemos ahorita. Y vámonos al punto 2. Dice la palabra de Dios: los hijos obedeciendo y honrando a los padres. Los hijos obedeciendo y honrando a los padres. Se doy el tiempo bien rápido. La palabra de Dios, basado en Efesios 6 del 1 al 3, dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leerlo, por favorcito, hermanitas y hermanitos? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias.
Dice la palabra de Dios, fíjense bien. Este es un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le entregó la ley a Moisés, ¿verdad? También le dijo, honra en los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Desde el Antiguo Testamento viene la enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía, estaba preparando al pueblo para que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos supieran lo que iba a suceder, Entonces Dios ya los estaba preparando desde antes para que en este tiempo en el cual estamos viviendo tú y yo, estemos aplicando también esta porción de la palabra de Dios. Dice que hay bendición para el que honra a su padre y a su madre, hay bendición. Fíjense bien, las relaciones entre padres e hijos establecen los patrones que forman la base sólida en la sociedad. La relación de padres e hijos va a formar la base sólida en la sociedad. Los hijos, como los padres, deben ser sumisos al señorío divino, al señorío de Dios. El papá que no ha reconocido la importancia de ser sumiso a Dios no está preparado para asumir las responsabilidades que implica guiar a sus hijos en las decisiones que tome. Y es algo bien fuerte, ¿verdad? Si nosotros como padres no estamos sumisos al señorío de Dios, nosotros no estamos capacitados, discúlpenme que les diga, para guiar a nuestros hijos. ¿Sí? No estamos capacitados para guiar a nuestros hijos en las decisiones que ellos tomen. Dice, el papá que no ha reconocido la importancia de ser sumiso a Dios no tiene derecho a exigir obediencia a mandamientos que estén en armonía con los ideales de Dios. Y otra cosa, una imagen dice, ¿de qué sirve ser un buen hijo si al lado no hay un buen padre? ¿Verdad? Entonces, los hijos también quieren que los padres seamos obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Sí, ¿verdad? Primero, yo como padre debo ser obediente a Dios para que ellos vean que la obediencia y el señorío que yo le rindo a Dios es para Él. Y ahora sí, va a tener usted autoridad para poder enseñar a los hijos, porque hay a veces circunstancias en nuestras vidas que nosotros no tenemos con qué cara irles a reclamar a nuestros hijos, porque el pasado mío fue un poco oscuro, ¿verdad? Hubo unos errores en los cuales yo no tengo autoridad moral para poderle exigir a mi hijo que haga lo que yo no hice. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? ¿Verdad? Y muchas veces los hijos en rebeldía nos recuerdan el pasado y duele, ¿verdad? Duele. Entonces, pues qué bueno que ahora podemos entender la palabra de Dios y de esos errores que hemos aprendido, bueno, retomar nuevas fuerzas, nuevos bríos para no equivocarnos. Cuando un padre nos está diciendo lo que te conviene y lo que no te conviene basado en la palabra de Dios, es porque Dios se los ha declarado, se los ha dicho. Si mi padre me enseña a que yo debo someterme a Dios primero, es porque debo de someterme a Dios primero antes de tomar alguna decisión que va a ser importante para toda la vida. Si me están diciendo que una relación no me conviene, es porque yo ya como padre me equivoqué, ¿verdad? Y la experiencia me dice que ese error me hizo fracasar en ese momento, en esa circunstancia. Entonces, cuando los padres nos recuerdan en la palabra de Dios, la enseñanza basada en la palabra de Dios, Gavita, es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Y me dice, esa relación no te conviene, es porque dice la palabra de Dios que esa relación no me conviene. ¿Sí? Entonces, debo de yo entender que el señorío, si está superior de mí, lo voy a aplicar. Pero si no está sobre mí, quiere decir que está más fuerte mi voluntad, mi deseo. Y eso es lo diferente a la obediencia. ¿Cuál es la diferencia o lo contrario a la obediencia? Es la desobediencia. ¿Y Dios se agradará de hijos desobedientes?
No, ¿verdad? No se agrada de hijos desobedientes. Entonces, la aplicación es que si yo soy obediente, ¿va a haber bendición? Amén. Entonces va a ser bendición. ¿El Señor quiere que seamos hijos obedientes primero? Sí, eso es lo que el Señor quiere. Muy bien. Cuando los hijos son creyentes, reconocerán que deben ser sumisos ¿a quién? A sus papás. El hijo al que se le enseña a obedecer a sus papás, ¿qué dice? Va a respetar las leyes de Dios y va a ser sumisas a ellas, ¿verdad? Esto quiere decir que si yo le enseño con hechos a nuestros hijos, en la enseñanza, ¿cómo va a ser? Más poderosa, ¿verdad? Porque si el hijo ve que el padre está sometido a Dios, caray, entonces aquí no hay objeción, aquí no hay un error. ¿Por qué? Porque la enseñanza que el padre y la mamá le están dando al hijo es primero en acción, por obra, ¿verdad? Y aplicado a la máxima guía que es la palabra de Dios. Y no va a haber equivocación, ahí no va a haber error, ¿verdad? Porque es la misma palabra que habla por sí sola. Entonces, ¿habrá bendición ser obediente? Hay bendición ser obediente, pero cuando los hijos, fue con lo que empezamos, ¿verdad? Cuando los hijos no están sometidos a Dios, ¿qué es lo que va a haber? Con la primera, tristeza, con la primera imagen que vimos ahí, dolor. Va a haber dolor, mucho dolor, no solamente para los padres, sino también para el hijo que desobedece. Además de obedecer, hay que honrar. Hay dos palabras muy diferentes: obedecer y honrar. Obediencia y honra son dos palabras totalmente diferentes. ¿Qué significa la palabra obediencia? Es una actitud de reverencia a los papás. Y honra no es una opción, es un mandamiento, es una orden que hay que practicar. Entonces, si yo no obedezco a mis padres, si yo no los honro, ¿verdad?, con lo que Dios les dice por medio de su palabra, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que dijimos ahorita: dolor, deshonra. Deshonra también va a suceder. ¿Deshonra para quién? Para mí como hija, ¿verdad? Y no solamente para mí como hija, sino que también el pecado le va a alcanzar a toda mi familia. Y no solamente a mi familia, a mi comunidad que es la iglesia, y no solamente a la comunidad que es mi iglesia, sino también, dijimos, el país, ¿verdad? Y eso es lo que clama, lo que gime en nuestros días. Familias disfuncionales, muchas familias disfuncionales. Si tú vas a un grupo en una escuela de 40 jóvenes, si bien es cierto, 5 vienen con familias funcionales y los demás con familias disfuncionales. Pero aún así la gracia y la misericordia de Dios ahí está, mis hermanos, con esos jóvenes. Ahí están, los mandan a la escuela, personas que no tienen nada que ver, y ellos se ocupan de las necesidades de los jóvenes. Si me alcanza el tiempo, les voy a platicar de un testimonio me recuerdan que tuve en la semana muy fuerte con un muchachito que yo no me lo esperaba, porque este joven es diferente a los demás, su cultura, su educación, su forma de hablar. Y él de una noche a otra dejó de ser el joven que es, ¿verdad? Y mandé llamar a los papás y ¿qué creen? No vive con sus papás, no son sus papás con las personas que está viviendo. Él está viviendo en un lugar que se llama Ejército de Salvación, y es un joven muy especial, ¿sí? Muy especial. Y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocerle, y a la persona también lo felicitaba, ¿verdad? Porque no es su papá, y el hermano, ellos le llaman capitán, me dijo abiertamente, maestra, le dijo que se fuera él y el niño. Estábamos los tres platicando, porque yo le estaba diciendo la sorpresa que me llevé, que yo esperaba que las calificaciones fueran de 10, porque él es de 10, pero no entra a clases, cuando entra se está riendo, cuando entra se pone los audífonos, hace cosas diferentes. Y bueno, pues quiero hablar con tu mamá, con tu papá. Pasó un mes y él no entraba a clases, hasta que él escuchó que yo le llamé a una mamá
por teléfono. Entonces al siguiente día llegó el papá y ya me dijo, Daniel,